Bienvenidos hermanos a esta quinta lección de la semana de ayuno y oración del mes de julio 2025, en la cual tenemos por título Misericordia y Gracia, las marcas indelebles de Dios. Yo soy Gabriel Soto del Ministerio Oseas 6.3, es un gusto recibirles de nuevo y el día de hoy trataremos el tema Cartas abiertas, el testimonio como señal de misericordia. Para iniciar, tenemos nuestros versículos base, los cuales encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, y dicen: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El otro en el Salmo 25:10 que dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que seas tú el que haga rema en nosotros de esta palabra que vamos a compartir, Señor, porque queremos conocer más de tu gracia, más de tu misericordia y la transformación que ellas han hecho en nosotros. Señor, damos gracias por tu sacrificio en la cruz, por amarnos tanto y por permitirnos acceder a este regalo de amor al que no teníamos acceso antes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cartas abiertas, el testimonio como señal de misericordia. Voy a empezar este tema con el versículo base precisamente del Salmo 25:10. Lo refresco. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es decir, todos los caminos por los cuales el Señor nos lleva siempre son de misericordia y de verdad para nosotros quienes guardamos su pacto, sus testimonios, sus instrucciones. El día de hoy hablaremos sobre nuestro testimonio y cómo esto es un reflejo de estas marcas de misericordia y gracia. Hermanos, todos tenemos una historia de vida y una historia de cómo llegamos a los brazos del Señor. Y también después de eso, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Lo decíamos en la primera lección. Hay un cambio que tiene que ser notorio en nosotros cuando pasamos de tinieblas a la luz admirable del Señor. Hermanos, nosotros tenemos un testimonio de 24/7. Nosotros no tenemos un testimonio de la iglesia, un testimonio del trabajo, nada más. La persona de nosotros, nuestro comportamiento de siempre, la palabra nos dice que es una carta leída, una carta abierta. Le leo 2 Corintios 3, versículos 2 al 4, en traducción lenguaje actual. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo, y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto. Hermanos, estamos llamados a dar nuestro testimonio, dar nuestro ejemplo siempre a donde vayamos. ¿Por qué el testimonio y la misericordia? Porque, hermanos, la misericordia es la prosa de esta carta, la narrativa, la gracia, el eje principal, el amor del Señor y la transformación que Él hace en nosotros. No podemos fingir que somos una carta escrita con el Espíritu del Dios vivo y que no esté metida en nuestra historia, en lo que está escrito de nosotros, su misericordia y su gracia. Y como hablábamos en la segunda lección, es un atributo comunicable. Nosotros podemos comunicar la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Entonces, hermanos, como decíamos ayer, somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos comportarnos como tal. Entonces, ¿por qué es un testimonio 24 horas? Porque todo el tiempo mi vida debe subir como adoración delante del Señor. Entonces no es una fachada que yo me pongo para salir de la casa y no es una fachada que yo me pongo para ir a la iglesia. Mi comportamiento y mi testimonio debe ser perfecto delante del Señor siempre. Perfecto en el sentido de buscar siempre agradar al Señor. Sabemos que somos seres humanos, pero para eso está su gracia y su misericordia, con la que Él nos transforma, nos perdona, nos corrige
y seguimos adelante. Es importante hablar del tema del testimonio, hermanos, porque hay muchas situaciones que se dan a causa de los malos ejemplos de algunas personas. La palabra nos advierte sobre los pequeños en la fe y nos dice que nosotros, los que ya somos maduros, debemos portarnos de una manera ejemplar para no hacer tropezar a los pequeños, porque el Señor mira con desagrado a los que hagan tropezar a los pequeñitos, a los nuevos, a los que apenas se están afianzando. Esto lo dice la palabra en Mateo 18:6. La importancia del testimonio es tanta, hermanos, porque cuántas veces no hemos oído que personas se retiran de la iglesia, dejan de practicar su fe en Dios, de seguir al Señor por un mal testimonio, por un mal ejemplo. Si usted ha sido parte de una iglesia que tiene miembros jóvenes mucho tiempo, se dará cuenta que esto es una de las particularidades que tiene el trabajo con los jóvenes, que el testimonio es tan importante, porque al principio, cuando los adultos jóvenes o los adolescentes o preadolescentes encuentran el camino en el Señor, su primer líder espiritual y el testimonio que éste dé marca muy profundamente su comportamiento y su determinación sobre ciertas cosas. Esto lo conversaba con una persona que me preguntaba o que comentábamos sobre los grupos de jóvenes y las situaciones que a veces se dan en estos. Y llegábamos a esa conclusión: el testimonio de un pastor de jóvenes tiene que ser intachable, tiene que ser excelente, porque muchas veces están en el momento más crítico, más delicado. No quisiera ninguno de nosotros llevar al tropiezo a alguno de los pequeñitos. Con esto el Espíritu Santo habla conmigo y también me dice que debemos recordarnos todos que el testimonio de nuestro comportamiento, nuestro código moral, nuestro código ético, son cosas que han sido transformadas por la misericordia y la gracia del Señor, en esta renovación de nuestro entendimiento que trae el Espíritu Santo. Recordamos la palabra en 2 Corintios 3:18 que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y también la palabra nos recuerda en Hebreos 10:23-24, que debemos estimularnos a las buenas obras, que debemos recordarnos que estamos nosotros aquí para llevar a cabo la voluntad del Señor, que ese es el propósito principal de nuestra vida: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y debemos comportarnos como transformados, como portadores de su gloria y transformados por esa luz admirable del Señor. Entonces aquí, hermano, le recuerdo una cosa: su testimonio es individual. He escuchado de situaciones donde a veces no se denuncia una situación que se está dando en un liderazgo, o no se denuncia una situación que se está dando con una persona X o Y que se conoce, se describe como cristiano, y dicen: es que no lo hago para guardar el testimonio de fulano. Y hoy le digo, hermano, su testimonio es un tema individual suyo. Usted debe velar por su propio testimonio y no por el de nadie más. La palabra nos dice que Jesús le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto está en Mateo 16:24. Entonces, hermano, nuestra preocupación principal debe ser: ¿qué pasa con nuestro testimonio? ¿Cuál es la imagen que nosotros proyectamos? ¿Qué dice esa carta? ¿Cómo describe la palabra? ¿Qué dice esa carta que está escrita? Si la carta está escrita con el Espíritu Santo, la carta hablará de los frutos del Espíritu. La carta hablará de gentileza, de misericordia, de gracia, de una vida marcada por el trabajo del Señor en nosotros. Entonces debemos pensar en nuestro testimonio como un tema individual. Es un tema de vernos a nosotros mismos y preguntarle al Señor: Señor, esto que estoy haciendo, tú lo estás viendo con agrado. Señor, esto que estoy haciendo está bien. Señor, esto que estoy haciendo sube delante de tu presencia con olor fragante. Es un tema de revisión propia y no debemos estar cuidando el testimonio de nadie más, hermano. Cada quien es responsable. Porque entonces a veces lo hacemos y ocultamos cosas que deberían ser corregidas conforme a lo que ya hemos estudiado,
por proteger un supuesto que tal vez no exista. Es una ley de siembra y cosecha, hermano. Recuerde que es una ley que el Señor nos pone, que nosotros debemos cultivarnos en Él, crecer en el conocimiento del Señor para que nuestro fruto sea el fruto del Espíritu en todas sus facetas. Nuestro testimonio debe ser un testimonio de gracia y de misericordia, hermano. Un testimonio de una persona que recuerda que fue transformado por el Señor. Mateo 10:8 nos dice y nos da esta instrucción: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es una instrucción que el Señor nos pone y es parte del testimonio de nosotros, que hay una gracia, un regalo que yo recibí que no tengo cómo explicarlo y tampoco pude hacer nada para merecerlo. Pero entonces ahora yo tengo que sacar esos dones que el Señor me dio en gracia, sacar esa palabra que el Señor me dio en gracia, sacar de ese poder que el Señor me dio por su misericordia y por su gracia en el nombre de Jesús, para traer a la tierra el reino del Señor, para expandir el amor, el conocimiento del amor del Señor, para hacer trabajo en nuestras congregaciones, para levantar a los caídos, hermano, para que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra conducta suba con agrado al Señor. Recordamos, hermanos, que habíamos leído en Filipenses 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y hemos leído múltiples ocasiones este versículo en esta serie. Y creo que el punto de este versículo es recordarnos dos cosas: que debemos ser esa carta abierta, esa gentileza, en esa misericordia, en ese trato respetuoso con las demás personas, y también recordar que el Señor está cerca de nosotros, Él viene pronto y también Él está ahí para nosotros cuando necesitamos su consejo, cuando necesitamos la palabra de ciencia, de sabiduría del Espíritu Santo para navegar algunas situaciones en nuestra vida, hermano. El testimonio de un hijo de Dios está marcado por un inicio principal, el de todos. Todos nuestros testimonios, todas nuestras historias con el Señor empiezan con gracia y con misericordia. Es un hilo conductor que pasa por todas las partes de la historia de nuestra vida, que se entreteje en las narrativas de todos los días. Es una gracia y una misericordia que podemos ver, que podemos sentir, que nos ha transformado y la cual ha cambiado fundamentalmente la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Buscar tener un buen testimonio, hermano, no es que no hay permiso de equivocarse, es que procuramos no hacerlo. Y también, cuando alguien más se equivocó, no nos levantamos en juicio. Como hablábamos en la segunda lección, corregimos con humildad, no vaya a ser que nosotros caigamos. Entonces, es una revisión para todos nosotros de cuál es esa imagen que nosotros proyectamos. ¿Qué podría decir una persona que recién lo conoce de usted? Podría decir sobre su gentileza, sobre su respuesta amable que aplaca la ira, sobre su buen trato con todas las personas que usted se relaciona, sobre su capacidad de ser ético, de no permitirse hablar de otras personas de una mala manera, de ser profesional en cualquier cosa que usted se desempeñe, de guardar el secreto. Y es que, hermano, el carácter de una persona misericordiosa es un testimonio universal del cristiano. Testimonio universal, sí, testimonio universal. Hay una cosa que nos une a todos, o debería unirnos por lo menos, y es tener un carácter de misericordia, porque el Señor nos dice en su palabra, es que Él quiere misericordia y no sacrificios. Le gusta más al Señor vernos actuar en misericordia que cualquier cosa que podamos donar, que cualquier cosa que podamos hacer. Si no nos comportamos con misericordia, el Señor no ve nuestros sacrificios con agrado. Antes de hablar del carácter del misericordioso, hermano, le hago una propuesta para su revisión personal que el Espíritu Santo me hizo a mí en algún momento. Usted puede revisar en su Biblia los evangelios. Lea al Jesús plasmado en los evangelios por medio de la sabiduría que el Espíritu Santo le puede entregar y la revelación.
Vea sus respuestas, sus actitudes, su amor, su misericordia. Y deténgase un momento a pensar si su comportamiento refleja al Jesús de los evangelios. Si el Jesús que usted predica con su forma de actuar es el Jesús que vino a habitar esta tierra. O es un Jesús, tal vez, cambiado por la imagen de algún hombre, cambiado por un criterio de alguna persona, cambiado por ideas humanas y no divinas. Y si el Jesús en el que usted había creído hasta el momento no lo encuentra en las páginas de los evangelios, le invito a que le conozca como Él es, como Él vino, sencillo, humilde, amoroso, distinto, radical en misericordia, en amor, en pasión por las personas. Lo invito a que conozca a Jesús de Nazaret como el Señor quiere que lo conozcamos. No quiero que piense, hermano, que esto es un regaño. Es una invitación de parte del Espíritu Santo para conquistar nuevas áreas, nuevo territorio, para abrir nuestro corazón que a veces se endurece y hacernos sentir como sentía Jesús, para que podamos escuchar el latir del corazón del Señor que dice: es que yo los amo, es que me necesitan, es que me presento a veces una y otra vez y me dicen que no, pero yo sigo aquí. Así como algún día se presentó por usted, se presentó conmigo, el Señor está esperando por muchos que aún han de ser salvos. Entonces nuestra predicación, hermano, nuestro compartir de la palabra, no es en grandes conferencias, hermano, no siempre es dando exposiciones, predicando en la iglesia. A veces solo es esa carta abierta que está presentada delante de las personas, para que, como decíamos en otras de estas lecciones, nos vean y digan: usted tiene algo distinto, algo que yo quiero, y eso distinto es la marca en nosotros, como un sello de aprobación, como un sello, como estamos sellados con el Espíritu Santo, de la misericordia y la gracia del Señor, que dicen: me aceptó y se transformó. Le digo, esto es una invitación a ir conquistando áreas. Segunda de Pedro 1, versículos del 3 al 8, nos habla sobre estas áreas que vamos añadiendo, conocida como la escalera petrina. Hoy la leo para ustedes en traducción, nueva traducción viviente. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Nos tenemos que revisar, hermanos. Fe con provisión de excelencia moral. A veces nos quedamos en esa escalera, en ese peldaño de la escalera, porque nos decimos: uy, ¿cómo me falta? Uy, a veces aquí, y a veces nosotros mismos, nuestra carne no quiere dejarse transformar. Pero como les digo, hermanos, es una invitación a decirle al Señor una vez más: me rindo a ti, porque reconozco que me has tenido misericordia y me has dado gracias, Señor. Y no hay cómo podría pagar yo eso, pero yo necesito que tú me transformes, porque yo quiero honrar ese regalo que me diste. Señor, yo quiero comportarme de una forma que sea esa carta leída, aprobada, sellada por ti. Que yo pueda, Señor, reflejar tu luz a donde yo vaya. Que mi vida suba como olor fragante delante de tu presencia. Entonces nos quedamos a veces en el segundo peldaño de la excelencia moral, porque hemos hablado en otras ocasiones de que a veces nos permitimos hacer juicios de valor, a veces nos permitimos expresarnos de una manera grosera de personas de otras etnias, de otras nacionalidades, de otros grupos. A veces nos permitimos ver a las personas de poco más o menos, hacer acepción de personas,
pensar que las personas no son dignas de nuestra compañía, o tal vez regañar a las personas, llamarles la atención de una manera grosera, no buscando construir, buscando destruir. Hemos hablado de todo esto en los días anteriores. Y entonces el Señor lo que hace es que nos dice, ese no es el objetivo, ese no es el punto. Quiero fe, quiero excelencia moral, quiero conocimiento de mí, dice el Señor. Quiero dominio propio, quiero perseverancia, quiero sumisión al Señor, quiero afecto fraternal y quiero amor por todos. Entonces, aquí debemos ponernos como objetivos, hermanos. Debemos pensar, ¿cómo puedo ser más amoroso? ¿Cómo puedo tener más amor fraternal? ¿Cómo puedo ser más sumiso al Señor? Son terrenos que tal vez no hemos conquistado, pero esta invitación sobre un testimonio como una marca, un sello de una misericordia y una gracia que hemos recibido, es una invitación a transformémonos. Busquemos, y ahora sí es momento, del carácter del misericordioso. Hermano, empiezo a decirle que la misericordia no es una simple palabra o no es una simple definición. Muchos pastores coinciden que la misericordia es un estilo de vida. Y yo me permito agregarle a esto que la misericordia y la gracia son un lente de perspectiva. Es una forma de ver la vida. Es una forma de pensar en la vida. Es una forma de entender las situaciones que pasan a nuestro alrededor. La misericordia y la gracia no son solo definiciones. Ya hemos aprendido que el alcance práctico de las mismas va a lugares donde tal vez no pensábamos llegar en estas enseñanzas. El carácter del misericordioso reconoce que la misericordia es un estilo de vida. En mis palabras, una perspectiva. El misericordioso no espera lo peor de los demás. Al contrario, espera lo mejor. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos permitido decir, ay, es que fulano ya yo sé que se va a portar mal, ya yo mejor ni le digo porque sé que va a arruinar esto, o se va a comportar de esta forma, o va a hacer esto. El carácter del misericordioso espera lo mejor de los demás. Y qué mejor ejemplo que nuestro Padre, que sabe que vamos a meter la pata, que sabe que nos vamos a equivocar y sigue esperando lo mejor de nosotros. El Señor sigue esperando que nosotros nos comportemos de la mejor manera. Sigue esperando que nosotros queramos buscarle a Él, comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. El misericordioso no abusa del poder. Lo utiliza para ayudar y para proteger. Hermano, una invitación a la reflexión. Si usted tiene un cargo de autoridad en lo natural o en lo espiritual, ¿cómo se está comportando usted con ese cargo de relevancia que se le ha dado? Con esa autoridad que se le ha dado. ¿La utiliza para ayudar, para proteger, para construir, para enseñar? Eso es el carácter de un misericordioso. El misericordioso no quiere tener poder sobre los demás, pero sí lo tiene. No lo usa como un arma. Y hay personas que usan el poder casi como arma de destrucción masiva. Que usan el poder sobre otro casi para dejarlo en ruinas. El carácter del misericordioso, hermano, es utilizar nuestra autoridad para ayudar, para edificar, para proteger. El misericordioso guarda el secreto. No busca ridiculizar a nadie, ni busca insultar a nadie. ¿Cuántas veces, hermano, alguien confía en nosotros para decirnos algo y a veces nuestra lengua hasta que se hincha y nos pica y es que yo le quiero contar a fulano y a mengano? ¿O cómo es posible que no le voy a poder decir a nadie sobre esto? Y a veces, hermano, rompemos esa confianza y no estamos siendo misericordiosos. A veces rompemos esa confianza y estamos fallando a este testimonio universal del carácter del misericordioso. La palabra nos recuerda, hermanos, que debemos dominar nuestra lengua, que debemos cuidar lo que decimos, porque tenemos autoridad en nuestra boca. Y además, que no tenemos que andar en cuentos o en chismes. Esto no es carácter de misericordia. Hermano, el misericordioso confronta. Sí, confronta. Y cuando lo hace con la palabra, buscando corregir, edificar y no destruir.
Y tal vez sea un poco contradictorio si hablamos que la misericordia es quitar el castigo. Pero en ningún momento la misericordia implica que no vaya a haber corrección. Corrección va a haber, hermanos. Ella no implica impunidad tampoco. Sí va a haber una consecuencia. Lo que la misericordia hace es que no haya destrucción. Evita la catástrofe por medio del amor del Señor. El misericordioso es empático a las situaciones de los demás. Reconoce que hay diferentes situaciones que pueden pasar, diferentes cosas que se pueden aliar en contra de una persona, momentos de mucha alegría, momentos de mucha tristeza, de mucho dolor. El misericordioso es empático, reconoce estas emociones y sabe dar un apoyo correcto a su hermano o a la persona que lo necesite por medio de la palabra. ¿Sabe cuando una persona se siente desesperada? Cómo ser un instrumento del Señor para traer esperanza. ¿Sabe cuando una persona se siente triste? Es un instrumento del Señor para traer confort, para traer consuelo. El misericordioso se deja usar por el Espíritu Santo. La persona que quiere tener el carácter de misericordia se rinde completamente al Señor y se da cuenta de que esa misericordia que Él ha recibido la quiere dar, y la única forma es que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Y esto no significa perder su esencia como persona. El Señor nunca le va a pedir que pierda su esencia. En su forma de ser, en su forma de relacionarse con los demás, el Señor puede darle el carácter del misericordioso si usted trabaja hacia eso. El misericordioso advierte del peligro, pero con amor. Advierte del peligro, pero con la misericordia. Puede decirlo de la manera correcta. Con la gracia y los dones del Espíritu puede advertir de una manera que no se sienta apresurada o catastrófica, sino que se sienta como un llamado de atención en amor, suave, que diga, mira, tal vez esto es un problema y sea correcto para que una persona se dé cuenta del peligro que corre y reaccione. El misericordioso se duele con el dolor de los demás, se alegra con la alegría de los demás, no es envidioso. La misericordia es opuesta completamente a lo que el mundo quiere, de que sea envidioso, que se sea avaricioso. La misericordia se alegra cuando a los demás les va bien, porque sabe que si es lo que el Señor en su misericordia y gracia tiene para esa persona, habrá otra cosa que tenga para él. Ve la necesidad física y espiritual de la persona. A veces solo vemos la necesidad espiritual y no nos hacemos cargo de la necesidad física. Y a veces solo vemos la necesidad física y no nos hacemos cargo de la necesidad espiritual. El carácter de una persona misericordiosa tiene la capacidad de ver las dos, hermano. Y es paciente, como nuestro Padre es paciente con nosotros. El carácter de una persona misericordiosa es paciente. Hermanos, nuestro testimonio, esta carta de nosotros que está escrita con el Espíritu Santo, tiene que ser un instrumento de misericordia, en el sentido de que nos comportemos con el carácter del misericordioso, que sea nuestro carácter. Y además, hermano, que nosotros podamos ser vistos por los demás y que la gente pueda decir de usted y de mí, esa es una persona que es misericordiosa. Esa es una persona que es compasiva. Esa es una persona que se duele con el dolor de los demás. Es una persona a la que se puede acudir porque no se va a burlar de mí, porque no me va a juzgar, porque me va a aconsejar, porque no quiere destruirme, quiere edificarme, porque es una persona que me va a tener paciencia, que me va a escuchar, que va a orar por mí si el Espíritu Santo se lo indica, que se va a dejar usar por el Señor para edificar y para expandir el reino de los cielos. Hermanos, nuestro testimonio debe ser de misericordia, porque inició con la gracia y la misericordia del Señor. Y como dije anteriormente, esas dos palabras, esas dos perspectivas, esas dos características y marcas del Señor en nosotros van en la narrativa, o como si fuera un telar tejidos como un hilo de oro que abarca toda nuestra vida. Las vemos como figuras presentes, porque el Señor las ha dado juntas para que nosotros podamos entender
que Él quitó nuestro castigo. Y además de eso, no solo se quedó con eso, sino que también dijo, te doy salvación, te doy vida eterna, te llamo mi hijo, te doy dones espirituales, te doy el Espíritu Santo y te hago por siempre mío. Señor, damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, por esta lección, Señor. Damos gracias a tu Espíritu Santo porque ha hablado con cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Y gracias, Señor, porque nos llamas a tener el carácter de una persona misericordiosa. Nos llamas, Señor, a buscar la excelencia en el trabajo para ti. Y nos llamas, Señor, a que meditemos cómo nos comportamos con esta misericordia que hemos recibido y cómo podría vernos alguien más si nos comportamos, Señor, como dignos hijos tuyos, como ciudadanos del reino, como real sacerdocio, como nación santa, como aquellos que fueron comprados a precio de sangre para anunciar las virtudes tuyas que nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por todo. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta ha sido nuestra quinta lección. Los espero el día de mañana para nuestra sexta y última lección en el tema de misericordia y gracia, las marcas indelebles de Dios. Seguimos orando, seguimos pidiéndole al Espíritu del Señor que nos transforme. Seguimos buscando ser luz y sal en esta tierra. Ha sido un gusto. Bendiciones. Nos escuchamos el día de mañana.